El presente vídeo es una estructuración gráfica a nivel de mapas conceptuales y lectura de la obra del Dr. Evaristo Méndez Quintero, titulada Epistemología aplicada a la investigación científica. Es un referente bastante claro y muy útil para toda persona que desee realizar un trabajo de tesis, ya sea a nivel de licenciatura, a nivel de maestría o de doctorado. Tiene todos los componentes y elementos necesarios para validar este trabajo de tesis, ya que se prodiga mucho en lo que es la sustentación y la fundamentación del mismo. Sin embargo, la obra del doctor Evaristo Méndez Quintero es bastante densa y en aras de darle una mayor simplificación para un mejor entendimiento del lector, lo llevé a un plano gráfico, de tal manera que me he permitido hacer mapas conceptuales de su obra, a fin de que el lector tenga una mayor permeabilidad, una mayor asimilación de la misma. ¿Cómo analizar y construir el discurso científico desde la epistemología? La lógica y estructura de la información científica. Sabiendo que el producto de la ciencia es la teoría, la cual se presenta ante nuestros ojos como un conjunto extenso y hasta difusa y complicada información, es susceptible de analizarla epistemológicamente para comprenderla y superarla, si es posible. Para ello hemos elaborado el presente capítulo, donde presentamos algunas recomendaciones que lo guiarán para que usted no naufrague ante las olas de la información cultural en general y científica en particular. El análisis epistemológico trata de reconstruir la lógica unitaria o integral del pensamiento científico expresado en las diferentes teorías escritas, sean libros, artículos científicos, monografías, ponencias, es decir, un documento en general sujeto al análisis teórico. La lógica nos ayuda a descubrir la arquitectura del pensamiento científico. Esta arquitectura, una vez construida, es única, constituye una unidad, un sistema, pero por medio del análisis podemos encontrar dos planos que para los efectos de la ciencia deben aparecer explícitamente en el discurso, o pueden aparecer entremezclados y, en último término, uno de ellos puede aparecer implícito en el otro. El primer plano lo denominaremos plano de la sustentación de la teoría o la tesis, y el segundo, plano de la fundamentación. El plano de la sustentación. El primer plano del discurso científico se encuentran tanto la tesis central como las proposiciones o argumentos que la sustentan. La tesis central es el razonamiento compuesto por un argumento formado por dos o más proposiciones que explican, interpretan o predicen la problemática seleccionada. Contiene el tema o problema de estudio y las razones que lo explican o interpretan. Generalmente tiene uno o dos principios de fundamentos claves. Puede ser presentada en forma formal o compuesta. Es normal cuando solo incluye la explicación directa del autor, y es compuesta cuando se le agrega otras proposiciones de carácter crítico que también explican el problema, pero de otra manera. También como tesis compuesta tenemos cuando el autor desarrolla nudos de tesis en todo el texto que revelan la complejidad del discurso científico. Por ejemplo, se selecciona el tema de desarrollo. Un autor pudiera explicar
el desarrollo en términos de desarrollo humano y considera que se alcanzaría a partir de una redefinición de las relaciones entre gobierno, Estado y economía. Esta sería una tesis sencilla. La compuesta sería: hasta ahora el desarrollo se ha explicado en términos del desarrollismo o en términos neoliberales. Frente a esto, el desarrollo debe enfocarse como desarrollo humano, el cual se alcanzaría a partir de una redefinición de las relaciones entre gobierno, la economía y la sociedad civil. La tesis que contiene la explicación debe estar respaldada o sustentada por un conjunto de argumentos y o proposiciones o datos que la hagan fuerte, creíble, verdadera o verosímil. Un razonamiento es un conjunto de proposiciones que aparecen de manera orgánica y sistemáticamente enlazadas. En todo el discurso podrán haber redes de razonamientos, los cuales pueden seguir dos patrones: un patrón de la lógica formal, donde un argumento bien construido puede ser deductivo o inductivo. Es deductivo cuando la conclusión es una proposición que se infiere de las proposiciones universales o particulares que se consideran como premisas o antecedentes. Por ejemplo, premisa universal: todos los hombres son mortales. Premisa particular: Sócrates es hombre. Por lo tanto, o en conclusión, Sócrates es mortal. Un razonamiento es inductivo cuando la conclusión de carácter universal se infiere de proposiciones particulares. También se pueden utilizar patrones provenientes de los modelos matemáticos o estadísticos. También existen patrones de argumentos cualitativos o de construcciones cualitativas que parte de conceptos y proposiciones primitivas hasta llegar a conceptos y proposiciones fenoménicas o estructurales, como por ejemplo la acción, sus tipos. De allí pasa a la acción social y sus tipos hasta llegar a las relaciones sociales y sus tipos, para comprender por ejemplo los tipos de dominación que existen en las sociedades, como lo explica Max Weber en su teoría sociológica. En este plano del contenido o plano de la sustentación, los argumentos deben de expandir o desarrollar el contenido de la tesis central o planteamiento central. En el ejemplo sobre el desarrollo se deberá definir los distintos conceptos de desarrollo provenientes de las teorías o paradigmas disponibles, hacer una contrastación y seleccionar el que mejor se adapte a la explicación. Seguramente se deberá discutir críticamente, en el caso de la tesis doctoral, las teorías sobre el Estado, la economía y la sociedad civil, o delimitar cuál de las dimensiones seleccionadas se incluirán en todo el trabajo. Se hace una especie de delimitación conceptual. De lo contrario, este discurso será inconsistente y débil en la explicación en el plano de la sustentación. El plano de la fundamentación. En el segundo plano, denominado plano epistemológico o plano de la fundamentación, se encuentran los principios utilizados por el investigador para construir y fundamentar su edificio científico, es decir, su teoría. Sea esta una explicación, una interpretación o una predicción, todo principio debe quedar explícito o definido, explicado o justificado en proposiciones o argumentos. Un principio alude
a una concepción primaria de la realidad o del conocimiento. Señala una visión de la realidad, del conocimiento o de los valores que asume el investigador de manera consciente o inconsciente, la cual se articula de manera explícita o están fundidas en el discurso en el plano del contenido. No están separados los conceptos del plano del contenido con los conceptos del plano epistemológico. Siempre será una unidad el discurso científico y debe comprenderse en su totalidad. Los principios son como moldes conceptuales a partir de los cuales se van construyendo conceptos sobre de la realidad, sobre el conocimiento o sobre los valores. Conforman el núcleo o la semilla del razonamiento del autor en el plano de la ciencia. Cuando hacemos las dos divisiones de los dos planos, es porque hasta la fecha a nivel institucional se ha dado a entender la ciencia como una actividad racional que se da porque solo utiliza un método, el llamado método científico. La ciencia es más que método, contiene una filosofía que asume directa o indirectamente el investigador. Dicha filosofía o cosmovisión articula toda la explicación de la ciencia. Entre la filosofía y la ciencia hay relación de continuidad, como de la madre al hijo. Y el análisis epistemológico ayuda a descubrir los principios en el plano del conocimiento. Estos buscan determinar o justificar la verdad de una teoría mediante la construcción de los criterios de verdad que la soportan. En la medida en que se va adquiriendo destrezas en el análisis epistemológico, el autor descubre en el primer análisis los fundamentos epistemológicos y cuando va a exponer, lo hace conjugando o presentando simultáneamente el plano epistemológico y el plano de contenido. Operativamente, se detecta primero el plano de la sustentación y luego el de la fundamentación. Si este último está implícito, deberá el análisis señalar este vacío en el informe que está haciendo. Inmediatamente señala que intentará inferirlos del plano de la sustentación, de modo que este plano sirve de materia prima para el análisis epistemológico. Veamos el siguiente gráfico: arquitectura del discurso científico, tesis central, plano de la sustentación, argumentos, y plano de la fundamentación, argumentos. El plano de la sustentación. El primer plano del discurso científico se encuentran tanto la tesis central como las proposiciones o argumentos que la sustentan. La tesis central es el razonamiento compuesto por un argumento formado por dos o más proposiciones que explican, interpretan o predicen la problemática seleccionada. Contiene el tema o problema de estudio y las razones que lo explican o interpretan. Generalmente tiene uno o dos principios de fundamentos claves. Puede ser presentada en forma formal o compuesta. Es normal cuando solo incluye la explicación directa del autor y es compuesta cuando se le agrega otras proposiciones de carácter crítico que también explican el problema, pero de otra manera. También como tesis compuesta tenemos cuando el autor desarrolla nudos de tesis en todo el texto que revelan la complejidad del discurso científico. Por ejemplo, se selecciona el tema de desarrollo. Un autor pudiera explicar el desarrollo en términos de desarrollo humano y considera
que se alcanzaría a partir de una redefinición de las relaciones entre gobierno, Estado y economía. Esta sería una tesis sencilla. La compuesta sería: hasta ahora el desarrollo se ha explicado en términos del desarrollismo o en términos neoliberales. Frente a esto, el desarrollo debe enfocarse como desarrollo humano, el cual se alcanzaría a partir de una redefinición de las relaciones entre gobierno, la economía y la sociedad civil. La tesis que contiene la explicación debe estar respaldada o sustentada por un conjunto de argumentos y o proposiciones o datos que la hagan fuerte, creíble, verdadera o verosímil. Un razonamiento es un conjunto de proposiciones que aparecen de manera orgánica y sistemáticamente enlazadas. En todo el discurso podrán haber redes de razonamientos, los cuales pueden seguir dos patrones. Un patrón de la lógica formal, donde un argumento bien construido puede ser deductivo o inductivo. Es deductivo cuando la conclusión es una proposición que se infiere de las proposiciones universales o particulares que se consideran como premisas o antecedentes. Por ejemplo, premisa universal: todos los hombres son mortales. Premisa particular: Sócrates es hombre. Por lo tanto, o en conclusión, Sócrates es mortal. Un razonamiento es inductivo cuando la conclusión de carácter universal se infiere de proposiciones particulares. También se pueden utilizar patrones provenientes de los modelos matemáticos o estadísticos. También existen patrones de argumentos cualitativos o de construcciones cualitativas que parte de conceptos y proposiciones primitivas hasta llegar a conceptos y proposiciones fenoménicas o estructurales, como por ejemplo la acción, sus tipos. De allí pasa a la acción social y sus tipos hasta llegar a las relaciones sociales y sus tipos, para comprender por ejemplo los tipos de dominación que existen en las sociedades, como lo explica Max Weber en su teoría sociológica. En este plano del contenido o plano de la sustentación, los argumentos deben de expandir o desarrollar el contenido de la tesis central o planteamiento central. En el ejemplo sobre el desarrollo se deberá definir los distintos conceptos de desarrollo provenientes de las teorías o paradigmas disponibles, hacer una contrastación y seleccionar el que mejor se adapte a la explicación. Seguramente se deberá discutir críticamente, en el caso de la tesis doctoral, las teorías sobre el Estado, la economía y la sociedad civil, o delimitar cuál de las dimensiones seleccionadas se incluirán en todo el trabajo. Se hace una especie de delimitación conceptual. De lo contrario, este discurso será inconsistente y débil en la explicación en el plano de la sustentación, el plano de la fundamentación. En el segundo plano, denominado plano epistemológico o plano de la fundamentación, se encuentran los principios utilizados por el investigador para construir y fundamentar su edificio científico, es decir, su teoría. Sea esta una explicación, una interpretación o una predicción, todo principio debe quedar explícito o definido, explicado o justificado en proposiciones o argumentos. Un principio alude a una concepción primaria de la realidad o del conocimiento.
señala una visión de la realidad, del conocimiento o de los valores que asume el investigador de manera consciente o inconsciente, la cual se articula de manera explícita o están fundidas en el discurso en el plano del contenido. No están separados los conceptos del plano del contenido con los conceptos del plano epistemológico. Siempre será una unidad el discurso científico y debe comprenderse en su totalidad. Los principios son como moldes conceptuales a partir de los cuales se van construyendo conceptos sobre de la realidad, sobre el conocimiento o sobre los valores. Conforman el núcleo o la semilla del razonamiento del autor en el plano de la ciencia. Cuando hacemos las dos divisiones de los dos planos, es porque hasta la fecha a nivel institucional se ha dado a entender la ciencia como una actividad racional que se da porque solo utiliza un método, el llamado método científico. La ciencia es más que método, contiene una filosofía que asume directa o indirectamente el investigador. Dicha filosofía o cosmovisión articula toda la explicación de la ciencia. Entre la filosofía y la ciencia hay relación de continuidad, como de la madre al hijo. Y el análisis epistemológico ayuda a descubrir los principios en el plano del conocimiento. Estos buscan determinar o justificar la verdad de una teoría mediante la construcción de los criterios de verdad que la soportan. En la medida en que se va adquiriendo destrezas en el análisis epistemológico, el autor descubre en el primer análisis los fundamentos epistemológicos y cuando va a exponer, lo hace conjugando o presentando simultáneamente el plano epistemológico y el plano de contenido. Operativamente, se detecta primero el plano de la sustentación y luego el de la fundamentación. Si este último está implícito, deberá el análisis señalar este vacío en el informe que está haciendo. Inmediatamente señala que intentará inferirlos del plano de la sustentación, de modo que este plano sirve de materia prima para el análisis epistemológico. Veamos el siguiente gráfico: arquitectura del discurso científico, tesis central, plano de la sustentación, argumentos, y plano de la fundamentación, argumentos.